En ese ejercicio nos dan dos cuerpos geométricos y nos piden de nuevo identificar a qué familia pertenecen. Uy. A ver, ahora, vamos a ver a qué familia pertenecen. Vamos a nombrarlos y ver sus componentes, ¿vale? Componentes o los elementos principales que tenemos que controlar a la hora de trabajar con ellos, porque posteriormente vamos a empezar a trabajar con estos cuerpos, con áreas, con volúmenes, y vamos a tener que manejar pues diferentes magnitudes y distancias dentro del cuerpo, ¿vale? Bueno, ¿a qué familia pertenecen? La familia se puede identificar como poliedros. Fíjate que aquí ya me como la palabra regular. ¿Por qué? Porque no hay una distribución regular de las caras. Si te fijas, en este cuerpo de aquí, que ahora lo nombraremos, claro, yo tengo una cara lateral que es rectángulo, pero la de la parte superior es pentágono. Luego esto ya no es regular, esto es irregular. ¿Se podría decir poliedro irregular? No, no se dice irregular. ¿Por qué? Porque tiene una regularidad en el conjunto. O sea, tú lo ves y dices, uy, pues tiene bastante regularidad, ¿no? Parece, no es una cosa amorfa y sin sentido. Por eso se queda con la familia de poliedros, ¿eh? Y son dos cuerpos muy, muy característicos. Estos sí que entran, son típicos de ejercicios, ¿eh? Se prestan mucho. La pirámide, un montón, ¿eh? También. Ya le he dicho el nombre, ¿eh? ¿Qué nombre tienen? Bueno, pues tienen un nombre que es, ese se llama prisma. A veces se suele poner la coletilla indicando la base, puedes decir de base pentagonal, pero puedes decir que es un prisma, ¿eh? Pero si dices de base pentagonal, pues afinas más, ¿no? Y este cuerpo de aquí es una pirámide. ¿De acuerdo? ¿Qué elementos hay que controlar sí o sí? Hombre, por descontado, en el prisma hay que tener concepto de lo que son las caras tanto laterales como de la base, ¿eh? Base superior e inferior. Las aristas, por si nos dicen, oye, en la arista marcada en la figura, y nos señalan una arista, ¿no? O vértices, también, ¿de acuerdo? Pero además, en el prisma hay que controlar otra serie de conceptos que son básicos y muy lógicos, importantes, como son la altura. Dices, bueno, la altura, Pablo, al final es tontería, ¿no? Va de aquí a aquí. Sí, lo que pasa es que la altura se suele situar desde el centro de la base superior al centro de la base inferior. O sea, se suele dibujar así, ¿no? Y se nombra como H, ¿eh? Es decir, hay que controlar también esa H, que es una magnitud, un segmento en el que nos vamos a apoyar o nos lo van a pedir o lo vamos a tener que dibujar en algún momento. Luego hay otro concepto que es esa distancia desde el centro de la base al vértice de la base, en este caso del pentágono, se le llama R de radio. Ese es el R de radio. Y dices, bueno, pero radio, pero si no hay una circunferencia. Bueno, realmente tú podrías marcar una circunferencia que contenga el pentágono. De ahí viene el nombre de radio.
Pero como tal, el concepto es segmento que va desde el punto central hasta el vértice de la figura que conforma la base, que en este caso es un pentágono, ¿vale? Es esta distancia de aquí, ¿vale? Centro a vértice. No tiene que ser esa exclusivamente, eso también es un radio, ¿eh? Tiene varios radios, ¿eh? Otro radio, varios radios, tanto arriba como abajo, ¿vale? Y luego hay un concepto que es fundamental también y que se maneja mucho, que es la apotema. La voy a nombrar como A y es apotema. La apotema la tienes que ver aquí, es desde el centro hasta, de forma perpendicular, hasta la mitad del lado que conforme la base. Aquí tienes otra, aquí hay otra, aquí hay otra y aquí hay otra, ¿vale? Son apotemas. Para verlo con más claridad, si yo cojo la base y la extraigo de ahí, yo tendría un pentágono así, ¿no? ¿Dónde está mi radio? Pues mi radio, lo voy a poner en negro, iría del centro hasta aquí. Este sería el radio. Y la apotema, una de las apotemas, por ejemplo, la voy a dibujar desde ese centro hasta la mitad de aquí. Ojo porque yo puedo sacar una relación que es muy típica en el cálculo, que te puede ir muy bien, que es este triangulito de aquí. ¿Lo ves? Este triangulito de aquí. Si yo extraigo este triangulito de aquí, ¿qué tenemos? De centro a vértice, radio, apotema, y esto es la mitad del lado. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso sería una relación que tenemos aquí. Esos serían los conceptos típicos en un prisma, ¿vale? Nos tenemos que apoyar en ellos, tenemos que saber identificar, si nos dicen, oye, tenemos un prisma de base pentagonal, oye, que no nos despeine, ¿no? Lo dibujamos con solvencia, sabemos que es un poliedro, calcule para dicho poliedro, pues, oye, pues no nos ponemos nerviosos de poliedro, prisma, base pentagonal, pues no, sabemos identificarlo bien. Una vez que lo tenemos identificado como conjunto, lo sabemos desgranar bien en caras, aristas, vértices y sabemos los elementos que vamos a necesitar para el cálculo. Estos elementos van a ser muy importantes para poder calcular sobre el cuerpo, a nivel de calcular áreas, volúmenes que vamos a ver en un farmacurso posterior. Pero primero tenemos que saber identificar. Si no identificamos bien y nos lanzamos a los ejercicios, pues nos suenan un poco a, pues eso, ¿no? A Klingon, ¿no? Que se dice, suena raro, suena de repente poliedro, tal, prisma, y parece que estamos hablando de una cosa muy complicada cuando no lo es. Bueno, que me enrollo. Vamos con la pirámide. En la pirámide pertenece a la familia de los poliedros también. Esto cuando lo he puesto así es para los dos, ¿eh? Bueno, lo voy a poner aquí también para que no haya duda. Lo voy a poner así. Pertenece, lo pongo aquí para que no haya duda, ¿vale? Familia de los poliedros. ¿Qué necesito saber? Bueno, pues aquí también las caras, ¿no? Aquí también tengo una en la base, aquí solo es una, y luego se habla de las caras del lateral, que son, en este caso, pues esas cuatro caras, ¿no? Es una pirámide, claro, aquí
se suele obviar, pero se suele también indicar de base y se indica qué forma tiene la base. En este caso es una base cuadrada. Cuadrada. Tiene caras, una en la base, otras en el lateral. Tiene también aristas que tendremos que saber identificar si nos hablan de una arista en concreto. Tiene un conjunto de vértices, ¿vale? Que son los picos que tenemos ahí. ¿Qué elementos tenemos que controlar en una pirámide típica para hacer cálculos? Bueno, pues la altura. La altura va a ser desde el vértice superior, dejarse caer hasta la base, ¿no? O sea, esta distancia aquí es h. h es la altura. ¿Vale? h es la altura. Se suele indicar esta distancia de aquí como el lado de la base. Se le suele decir lado también. Lado. Y luego tenemos dos distancias que debemos de controlar, ¿no? Una es esta de aquí. Y otra es esta de aquí. La que va desde el vértice sobre la superficie lateral. ¿De acuerdo? La clave, hay dos distancias aquí. Cuando cae, claro, esto si es una pirámide centrada, si está centrada, esa distancia de aquí a aquí es la mitad del lado. ¿Vale? Entonces yo puedo sacar de nuevo ese triangulito. Decir que esto es la altura. Esto es una distancia que le puedo llamar A, la que sea, A. Y esto es L medios. Si es una pirámide centrada, es decir, el vértice cae justo en el centro geométrico de la base de la pirámide. ¿Vale? Ese punto sería digamos, la intersección de las diagonales de la base cuadrada que tenemos. Cuando tienes asimetría tan chula, que está ese vértice centradito y todo, entonces tenemos aquí L medios, ¿vale? Justo cae en la mitad, luego esto es L medios, esta es la H y esta es la A. Este triángulo lo tenemos que controlar, ¿vale? Esa A, pues no le vamos a dar nombre, simplemente es sobre la superficie, ¿no? Esa pertenece a lo voy a poner así, pertenece a la cara lateral, ¿vale? O sea, está contenida en la cara lateral, ¿vale? Sin más. Estos serían los elementos principales, tanto genéricos, cara, arista, vértice, como altura, el lado de la base, esa distancia A para componer con HA y L medios ese triángulo en el que podremos hacer cálculos para poder trabajar con este tipo de cuerpo geométrico, en concreto esta pirámide que hemos visto ya en segundo lugar.